Hay un libro tan oculto y misterioso que casi nadie tiene conocimiento de su existencia. Un libro tan controversial que trata al Dios del Antiguo Testamento como el ser más malo y oscuro de la historia. Este controversial texto es el Apocalipsis de Adán, un manuscrito encontrado en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Quiero mostrarte rápidamente lo que este misterioso texto contiene, porque cuando lo investigué, la verdad quedé súper asombrado con todo lo que dice. En sus palabras se esconde un relato que pone en duda la versión oficial de la creación y revela una especie de lucha cósmica entre el verdadero Dios y el falso Dios creador del mundo. Oculto por más de 1500 años, el Apocalipsis de Adán es un manuscrito gnóstico que desafía las bases mismas de la religión tradicional. Así que no está de más decir que se recomienda discreción a lo que te voy a exponer. Ahora, ¿en qué consiste este texto y de qué es lo que habla? Adán, el primer hombre, confiesa a su hijo Set un secreto estremecedor, que el Dios de la Biblia no es el verdadero Dios, sino el adversario. Ya con esto comenzamos fuerte. Recordemos que Set fue el tercer hijo de Adán y Eva luego de Caín y Abel. Ahora bien, desde tiempos inmemoriales la historia de Adán y Eva ha sido contada de una manera muy específica. Dios los creó del polvo, los colocó en el jardín del Edén y los castigó por su desobediencia. Listo. Pero el Apocalipsis de Adán nos da una versión radicalmente distinta. Según este manuscrito, Adán y Eva no fueron creados por el Dios Supremo. Antes de habitar la tierra, eran seres divinos, existencias de luz pura. Sin embargo, un día, un Dios falso llegó y los atrapó en cuerpos físicos, debilitándolos y haciéndolos olvidar por completo su origen. Eva fue la primera en recordar la verdad. En el texto dice, en el mismo texto, Adán dice, ella me enseñó una palabra de conocimiento del Dios eterno, el verdadero Dios, no ese ser oscuro que básicamente los secuestró. En otra parte del texto dice, y nos asemejábamos a los grandes ángeles eternos, pues éramos superiores al Dios que nos había creado y a los poderes con él, a quienes no conocíamos en ese momento. Ahora, ¿cómo puede ser que una creación sea mayor a quien la ha creado? Adán y Eva no eran simplemente criaturas de barro traídas a la vida como algún tipo de Frankenstein bíblico. No, ellos comenzaron como seres divinos de luz en un reino superior por encima del Dios de la Biblia. Pero este supuesto creador no era el verdadero Dios, sino algo menor, un gobernante de esta matrix, de este mundo, pero no el que está por encima de todas las cosas. Y así, él no creó a Adán y Eva, sino que más bien los atrapó en cuerpos materiales. Y en el momento en que se dio cuenta de que Adán y Eva ya estaban comenzando a descubrir la verdad, perdió completamente el control y se volvió loco. En el texto Adán dice, entonces Dios nos dividió en su ira. Básicamente los separó. Y he aquí un detalle muy interesante. Mira, Adán y Eva eran originalmente un solo ser, ni hombre ni mujer, y no había división. Eran una única entidad divina, una unidad, un ser perfecto de luz y conocimiento. Y este Dios estaba furioso por ello. ¿Qué hizo entonces? Los partió en dos, no solo físicamente, sino que también espiritualmente. Por eso, en este libro Adán dice,
Entonces nos convertimos en dos eones. Los dividió porque unidos eran poderosos, unidos eran divinos, pero separados eran débiles. El texto dice, la gloria en nuestros corazones nos abandonó a mí y a tu madre Eva, junto con el primer conocimiento que respiraba dentro de nosotros. Este falso Dios, que este texto llama Sacla o Yaldabaoth, los amenazó con sufrimiento y muerte si intentaban recuperar su divinidad. En su ira los condenó a una existencia de ignorancia y servidumbre. Recordemos que este libro data de los siglos primero y segundo después de Cristo, lo que lo coloca en al menos 1500 años de antigüedad. Eso hace que esta información sea muy curiosa e incluso altamente enigmática. El ser que los creó no era el Dios verdadero, sino un impostor. El Apocalipsis de Adán lo describe como un narcisista cegado por su propia soberbia. Creía ser el único Dios y exigía adoración absoluta. Se les hace familiar al Dios del Antiguo Testamento, engreído, narcisista, vengativo, etcétera, etcétera. Adán, sumido en el engaño, sirvió a este falso Dios por muchos siglos, hasta que, según este texto, tres seres de luz descendieron del cielo y le recordaron a Adán su verdadero origen. Básicamente le dijeron, levántate, Adán, del sueño de la muerte y escucha sobre el eón y la semilla de aquel hombre a quien ha llegado la vida, quien vino de ti y de Eva, tu esposa. Le mostraron que la serpiente en realidad no fue su enemiga, sino una mensajera que vino e intentó ayudarlo a despertar. Pero este falso Dios manipuló la historia para hacerla parecer malvada. Según este texto, aquellos que descubrían la verdad sobre este falso Dios eran perseguidos y obviamente eliminados. Y cuando la humanidad comenzó a despertar, el falso Dios decidió erradicar todo rastro de conocimiento a través de un evento cataclísmico, más conocido como el Gran Diluvio. Pero según este texto, el diluvio no fue un castigo por los pecados de la humanidad, sino un método para borrar a aquellos que conservaban el conocimiento verdadero. Una vez que su conocimiento desapareció, una vez que olvidaron quiénes eran, se convirtieron de nuevo, otra vez, en esclavos de este falso Dios. Adán dice, y le servimos con miedo y esclavitud. Así es, no por amor, no por devoción, sino por miedo y esclavitud. Esto no se trataba de un Dios benevolente cuidando de su creación, sino básicamente de un dictador, un obsesivo del control, un narcisista cósmico que necesitaba que Adán y Eva y todos en general creyeran que no era nada. Ahora bien, ¿qué pasó entonces realmente con el diluvio y ese gran reseteo de la humanidad? Muchos creen que Noé fue elegido por su justicia, pero en el Apocalipsis de Adán insinúa otra posibilidad. Mira, Noé, según este relato, hizo un trato con el falso Dios a cambio de su supervivencia y la de su familia. Él debía asegurarse de que la humanidad permaneciera esclavizada y obviamente en la ignorancia. Así, tras el diluvio, se dio un gran reseteo donde el nuevo mundo nació bajo el dominio de este falso Dios. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, es que no todos perecieron en este evento. Algunos fueron rescatados por los seres de la luz y fueron llevados a un refugio oculto.
se convirtieron en la última esperanza de la humanidad. De hecho, el texto dice, grandes ángeles vendrán en altas nubes y llevarán a esos hombres al lugar donde habita el espíritu de la vida. Allí se volverán como la nube de la gran luz. Vendrán aquellos hombres que han sido expulsados. Estos sobrevivientes construyeron una ciudad secreta donde el conocimiento prohibido podía estar preservado ahí. Pero cuando el falso Dios descubrió su existencia, desató su furia sobre ellos. Según esta teoría, la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un castigo divino contra la inmoralidad, sino más bien un ataque contra aquellos que poseían el conocimiento prohibido, y aunque el texto no menciona explícitamente los nombres de estas ciudades, varios estudiosos relacionan este evento con dichos lugares. Así que tenemos dos reseteos, por decirlo así. El primero con agua y el segundo con fuego, con el fin de deshacerse de estos seres que llevaban el conocimiento secreto de este falso Dios y la verdadera divinidad del ser humano. La guerra entre la verdad y el engaño continuó por siglos, pero así como no se destruyó todo con el agua en el diluvio, tampoco el fuego pudo hacer mucho. El mismo texto dice, y grandes nubes de luz descenderán, y otras nubes de luz vendrán sobre ellos desde los grandes eones. Abraxas, Sablo y Gamaliel descenderán y sacarán a esos hombres del fuego y la ira. Estos personajes que se mencionan no eran solo ángeles, eran seres conocidos como eones, infinitamente más poderosos que Sakla, este dios falso. Abraxas es, de hecho, un ser increíblemente interesante que ha tenido mucha influencia en nuestro mundo moderno. Muchos estudiosos creen que la palabra abracadabra proviene de Abraxas e incluso influyó mucho en el mundo de la psicología. Se le considera un demonio en algunas culturas, pero a este punto yo creo que todo está a la interpretación según vayamos dándonos cuenta de la verdad. Un personaje muy interesante para estudiarlo a fondo. Ahora bien, tenemos dos catástrofes que en teoría parecen no haber funcionado muy bien, que digamos. El marcador es Sakla 0, conocimiento y poder 2. Pero aún falta un detalle más que termina con los planes de este ser. Mira, el texto menciona, el iluminador del conocimiento pasará con gran gloria para dejar para sí mismo árboles que den fruto. Entonces, ¿cuál es el significado de los árboles y los frutos? Bueno, significa que el iluminador venía a plantar algo, una semilla de conocimiento que daría frutos de sabiduría. ¿Te suena familiar? Ya no hablamos de un solo árbol del conocimiento como en el jardín del Edén. El iluminador vendría a plantar todo un bosque entero de conocimiento. El texto dice, y él redimirá sus almas del día de la muerte. Aquellos que reflexionen sobre el conocimiento del Dios eterno en sus corazones no perecerán. Así que este último iluminador vino a recordarnos que la muerte como tal no existe, que la salvación no está en adorar a otros seres, sino en recordar nuestro verdadero ser que trasciende el tiempo y el espacio. Es obvio que este iluminador es el mismísimo Maestro Jesús, a pesar de que el texto no menciona ningún nombre. El texto profundiza en algunos detalles de este ser, detalles que no voy a mencionar para no hacer más largo este video, pero deja claro que su misión de despertar a más personas y hacerlos
recordar es todo un éxito, haciendo que Sacla entre en un estado de ira todavía ahí más profundo. Así que aquellos que habían despertado, digamos que escaparon de la muerte, no de la muerte física, sino que recuperaron el poder de su alma eterna. Y los demás, con el tiempo, se fueron dando cuenta de que no habían sido más que marionetas. Ahora bien, el apocalipsis de Adán es esencialmente una gran afrenta, digamos que herética al cristianismo ortodoxo. Básicamente toma la historia de la creación y dice, no, lo entendieron mal. El creador era el tipo malo. Es un giro enorme, por lo que no es de extrañar que la iglesia primitiva etiquetara a los gnósticos como herejes. Pero la cuestión es que estas historias no necesariamente son literalmente verdaderas. Adán, por supuesto, no escribió ese libro. Estas historias están diseñadas para codificar un mensaje oculto. En pocas palabras, la historia del Apocalipsis de Adán no trata sobre la historia antigua ni sobre una profecía futura. Habla de ti y de mí. Déjame explicártelo, pon mucha atención. Mira, ¿recuerdas cómo Adán y Eva fueron una vez un solo ser unificado? Pues bien, la división de Adán y Eva simboliza la separación de los opuestos dentro de nosotros, mente y cuerpo, masculino y femenino, razón e intuición. Es una fractura que nosotros necesitamos sanar. Puedes pensar en Adán como el pensamiento y en Eva como el acto de pensar. Set, que es el hijo de Adán y Eva, lo que significa que representa es la unificación de esos opuestos, el pensamiento que puede reflexionar sobre sí mismo en total coherencia. Por eso, en la historia, Set es capaz de comprender este conocimiento oculto y los descendientes de Set se iluminan porque representan una mente que antes estaba dividida y ahora se ha unificado, ganando la capacidad de mirar hacia adentro. Cada uno de nosotros, como descendientes simbólicos de Set, llevamos dentro la semilla de este despertar, el potencial de unificarnos y vencer a la muerte misma. El falso creador, el demiurgo, Sakla, representaría la ignorancia y el ego que pretenden tener autoridad sobre nosotros, así como Sakla dice ser el Dios supremo cuando no lo es. El ego se presenta como nuestro verdadero yo cuando tampoco lo es. Superar esto significa ya trascender nuestra propia ignorancia y obviamente nuestros miedos y darnos cuenta de que somos muchísimo más que nuestro ego. El verdadero Dios de la luz representa nuestro ser superior, nuestro yo divino y eterno. Y el iluminador puede manifestarse de muchas formas, pero su esencia sigue siendo la misma. Representa la iluminación, esa chispa de conocimiento que inicia una revolución en nuestra mente y nos permite darnos cuenta de lo que realmente somos. Hay un antiguo aforismo que se ha dicho durante miles de años y de hecho es uno de mis favoritos y dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Eso es porque el universo y los dioses están dentro de ti. Ellos son tú. Si el apocalipsis de Adán es real, entonces nuestra historia ha sido manipulada
para mantenernos en ignorancia y sin la capacidad de reconocer nuestro verdadero ser, con la única razón de utilizarnos como una especie de esclavos energéticos que alimentan a este constructo artificial. Ahora te pregunto, ¿y si el despertar espiritual que estamos viviendo ahora mismo no es coincidencia, sino más bien el cumplimiento de esta profecía? ¿Y si los muros del falso Dios ya están comenzando a derrumbarse? La pregunta es, ¿estás listo para despertar? Hasta la próxima.